Como dijimos en el video anterior, entonces, la vista de la causa es una, podríamos decir, la forma más compleja en que la Corte conoce de un asunto y que obviamente se reserva a aquellos que son necesitan un mayor estudio. Dijimos entonces que la formación de estas tablas era un trabajo que realizaba el presidente de la Corte cuando ya las causas llegaban a este estado por parte de los relatores correspondientes. Y dijimos que las tablas tenían estas dos partes, ordinaria y extraordinaria, y que iban siguiendo ciertos órdenes que el legislador iba dando, incorporando preferencias para el conocimiento de algunas u otras. Importante entonces esto complementarlo con el artículo 69, señala respecto a cómo se desarrolla entonces, cómo se desarrolla los alegatos o cómo se desarrollan estas vistas públicas de las causas. Hay que tener en cuenta que la regla de cómo se conoce un asunto previa vista a la causa o con alegatos es una regla que establece que en su fase inicial está dada por el inciso segundo 69, que nos dice que en las cortes de apelaciones que consten de más de una sala se formarán tantas tablas cuantas sea el número de salas y se distribuirán entre ellas por sorteo en audiencia pública. Y en ese sentido lo que nos dice es que la defensa de los abogados es en audiencia pública y va a seguir las reglas que establece a este efecto el Código de Procedimiento Civil, que dispone a cómo se lleva a cabo una vista de la causa, y esto se refiere a que como el CPC regula en los artículos 162 a 166 y de 222 a 230 la regla respecto al recurso de apelación. Y aquí entonces las reglas del recurso de apelación son, podríamos decir, una regla común a toda alegación, a todo alegato en corte, ya que son las mismas reglas que se ocupan para efectos de recurso de nulidad en materia penal, para recurso de casación eventualmente, o recursos extraordinarios de otra índole. Pero obviamente cada uno con sus particularidades propias, quitando algunos trámites y simplificando en algunos casos. Pero el grueso de cómo se alega en una corte está establecido dentro de lo que dispone en las reglas de la apelación. Por tanto, si uno quiere conocer cómo se debe alegar en una corte, se debe ir a estas reglas que son, podríamos decir, las básicas en la materia, y sin perjuicio de que cada materia tiene quizás, o cada recurso procesal tiene algunas particularidades. Por ejemplo, en materia penal, la apelación no necesita el anuncio por parte del abogado, que es un requisito que sí tiene en la materia civil. Y así por ejemplo, se elimina la relación también, por ejemplo, en materia penal, en materia civil existe. Cuestiones de esa índole que son, podríamos decir, sutilezas procedimentales que van a ir dependiendo de cada recurso procesal. La vista de la causa es un procedimiento complejo de varios pasos que, como les digo, es propio del estudio del recurso de apelación. Sin perjuicio de ello, es importante que ustedes conozcan un poco cómo se da en la práctica una apelación. La apelación parte desde el momento en que la causa queda en estado de ser vista, vale decir, cuando se incorpora en esta tabla, y llegado el día correspondiente anunciado en la tabla de la sala correspondiente, se inicia con la solicitud que tienen los abogados de que se escuchen alegatos en la causa. Como dijimos, esto en algunos procedimientos no es necesario, pero sí, generalmente los abogados por escrito el día anterior o presencialmente pueden hacerlo hasta determinados horarios que las cortes van fijando. Cuestión que además también con la tramitación electrónica se ha relajado un poco, permitiendo anuncios virtuales incluso. Lo cierto es que esto permite entonces que los abogados se sepa por parte de la sala cuánto tiempo los abogados van a alegar respecto a un determinado caso, con márgenes legales que para cada procedimiento están establecidos. Hay algunos casos donde la cantidad de tiempo está dada por la ley, por ejemplo, los recursos de casación o recursos de apelación, y otros civiles, y otro que está dado por lo que la sala otorgue, como por ejemplo en materia penal relativa a cautelares. Esto que estamos diciendo son cuestiones que por sala van variando, por cortes va variando sus criterios, debido a quizás que existe una jurisprudencia no tan uniforme en este sentido. Porque ustedes se podrán encontrar con cortes que dan tiempo, otras que no, y son temas que ustedes tendrán que ir viendo en la práctica forense. Bueno, lo cierto es que luego de este anuncio por parte de los abogados, el relator correspondiente procede a revisar eventualmente las causas que en definitiva se van a ver en el día. ¿Y ello por qué? Porque por distintas razones una causa que si bien está anunciada en la tabla no se va a terminar viendo. Por ejemplo, que los abogados no concurran a alegar, por ejemplo, que por falta de tiempo debido a la cantidad de causas extraordinarias alegadas el día anterior, le quite tiempo a la tabla ordinaria y por tanto no se termine viendo. Puede ser que hay miembros inhabilitados del tribunal y no hay forma de integrar con otros ministros. Y eso puede generar entonces que la Corte, o causas que se hagan en trámite, vale decir, cuyo conocimiento no está completo y no está totalmente lista para ser vista en un tribunal,
Y así entonces tenemos varias razones por las cuales en definitiva el relator tiene que hacer lo que se llama el despeje de la tabla, ¿vale? Es decir, el entregar una tabla depurada con las causas que se van a ver en el día. Y una vez que eso se tiene claro, entonces comenzarán los alegatos correspondientes donde cada parte va a presentar su defensa verbal con fórmulas sacramentales iniciales, como usted lo va a poder estudiar en su momento, y que en definitiva va a terminar con la resolución por parte del tribunal del caso, luego de que sean esta defensa efectuada por parte del abogado. Obviamente en algunos procedimientos antes de las defensas verbales existe la relación por parte del relator, que es contar un poco el caso antes de que los abogados expongan su postura, pero eso, como les digo, va a depender del tipo de procedimiento. En algunos casos no ocurre la relación. Y entonces lo cierto es que estas reglas son más o menos parejas para todos los alegatos en cortes de apelación. O sea, en todo ustedes tienen que alegar de forma verbal, sin leer, dirigiendo un trato respetuoso al tribunal, siguiendo el tiempo preestablecido que ustedes mismos anunciaron o que el tribunal le entregó. Eventualmente las cortes podrán hacer preguntas a los intervinientes y eventualmente se hará un espacio para poder efectuar algunas precisiones de hecho que han sido objeto de la alegación de la contraparte. Luego de eso, entonces, la causa puede ser resuelta derechamente o puede quedar en un estado de acuerdo, que el estado de acuerdo significa que las causas pueden dilatarse su resolución por un plazo que puede ser de entre 15 a 30 días, dependiendo si el acuerdo, de hasta 15 días, perdón, si lo pide uno de los miembros, o hasta 30 si lo pide más de un miembro de la sala. El acuerdo generalmente va a ser porque la complejidad del caso requiere un estudio un poco más acabado. Y ahí, entonces, luego en este acuerdo, los ministros tendrán que entonces resolver el caso. Bueno, sea si la causa se resuelve inmediatamente o sea si queda en acuerdo, lo cierto es que para llegar al fallo final, la decisión respecto al asunto, se seguirán las reglas que establece el Código Orgánico en este sentido y están establecidas en el artículo 72 y siguiente. Ya que estas son reglas, pueden ser comunes, que efectivamente se impone a todo tipo de alegato y que son también aplicables a los tribunales colegiados, por ejemplo, al Tribunal de Defensa de la Competencia, al Tribunal Oral en lo Penal, que son reglas que son bastante precisas respecto a cómo se llega a un acuerdo. Bueno, como dijimos, el acuerdo puede ser instantáneo, ¿vale? Es decir, que los ministros en el mismo acto digan, estamos de acuerdo, se confirma o se revoca, o como les digo, pueden tomarse este tiempo que va a significar para un análisis mayor mayormente del caso. Y como les digo, los acuerdos siguen distintas reglas que están establecidas en el artículo 72 y 72 y siguientes del Código Orgánico de Tribunales. Podríamos decir que en este sentido hay varias reglas que nosotros tenemos que ir depurando. En primer lugar, ¿quiénes intervienen en el acuerdo? ¿Ya? ¿Quiénes intervienen en el acuerdo? En el acuerdo intervienen los ministros y por regla general intervienen en el acuerdo aquellos ministros que tomaron parte en la vista de la causa, ¿vale? Es decir, quienes escucharon los alegatos son los que tienen que decidir. Regla que parece obvia, pero que en definitiva es bastante clara. El problema que pasa entonces es que esta coincidencia entre quienes escucharon el alegato y quienes fallan el caso. En definitiva, si alguno de los jueces ha cesado en sus funciones o se encuentra física o moralmente impedido para intervenir en el acuerdo, no es necesario que intervenga según lo que dispone el artículo 79. Y si es lo mismo que si en el caso que falleciera antes de adoptar el acuerdo, en este caso se procederá según el artículo 77, a ver nuevamente la causa, siempre y cuando, en este caso, no hubiera un acuerdo por mayoría de los otros miembros sobrevivientes. Pensemos si, por ejemplo, son 3 ministros, fallece uno en el intertanto, y si los otros 2 tienen un voto mayoritario igualitario, no es necesario ver nuevamente la causa. Y en este caso es una regla bastante, como segunda regla importante, es cómo se alcanza el acuerdo. ¿Ya? Primera regla, entonces, dijimos que quiénes son los que intervienen en el acuerdo, que la regla general es que son los mismos que conocen del asunto, salvo estas excepciones que dijimos que era un tratamiento únicamente en el caso que no hubiera un acuerdo con la mayoría sobreviviente. Y esta segunda regla es de qué forma se alcanza el acuerdo. El acuerdo se alcanza según lo que dispone, el acuerdo se alcanza por mayoría, por regla general, ¿ya? Por mayoría de los miembros que están presentes en la sala. Salvo que la ley exija otros quórum especiales, por ejemplo, la unanimidad en algunos casos de determinadas apelaciones por la ley antiterrorista, que genera estas exigencias de imponer unanimidad en las decisiones. Y esto en este sentido nos dice que el acuerdo es un acuerdo, podríamos decir, por mayoría.
El punto es cómo se alcanza la mayoría si en algunos casos no hay acuerdo bajo ningún punto de vista. ¿Qué pasa si hay tres votos distintos en distintos sentidos? Aunque generalmente la discusión en materia legal siempre se reducen a dos opciones, sí o no, revoco, confirmo. Lo cierto es que eventualmente puede haber dispersión de votos y esta dispersión de votos está regulada por el artículo 86 siguiente del Código Orgánico de Tribunales, que se refiere a cómo se vota en aquellos casos en que hay una dispersión de votos. Obviamente ahí estas reglas regulan cómo se tiene que ir votando por partes o ir prefiriendo ciertas opiniones dependiendo de la materia que se trate. Un poco son reglas más o menos complejas, pero que lo que quiere decir es que en el fondo se busca ir llegando a acuerdos previos para ir saliendo de la discordia inicial que puede generar este problema. Obviamente el problema de la discordia de votos solamente se da en aquellos casos donde hay más de dos opiniones, porque si son dos opiniones, obviamente va a privilegiar siempre la que tenga la mayoría. Bueno, es importante saber cómo se vota también, y en ese sentido la forma de votar también está establecida por ley, y lo que nos indica el legislador es que las votaciones siempre se hacen en orden inverso a la antigüedad. Por supuesto, siempre parten votando los ministros más jóvenes. Eso es como una regla que establece también la ley. Y luego entonces de llegarse al acuerdo, procedemos entonces a la redacción del mismo, que va a quedar siempre en manos de uno de los ministros que va a redactar el acuerdo, y el acuerdo entonces pasa a ser la sentencia correspondiente. Y en este sentido, sin perjuicio de que el disidente o el voto minoritario redacte su propia disidencia y la incorpore al fallo final. El acuerdo entonces es comunicado con posterioridad a las partes y pasa a ser entonces la resolución del caso correspondiente. En ese sentido, entonces, tenemos claro que en este caso tenemos claro que hay una reglamentación bastante clara a cómo se alcanza este acuerdo y cómo se expresa el acuerdo. Fundamentalmente también hay que tener claro que el artículo 89 del Código Orgánico de Tribunales nos impone el deber de comunicar públicamente estos acuerdos. Sin perjuicio que la deliberación que hemos visto anteriormente, vale decir, cómo se llega a este acuerdo, es secreta, vale decir, no la conocemos, la decisión siempre es pública, y esto ya que el artículo 89 lo impone. Cuestión que nosotros, como sabemos, y lo vimos a propósito de las bases de ejercicio de la jurisdicción, cuando hablamos de la publicidad, la deliberación de los tribunales colegiados es de aquellos pocos casos donde existe un secreto y no son conocidas por la gente. Bueno, con eso entonces tenemos claro cómo se desarrolla cómo se desarrollan estos acuerdos en tribunales colegiados, y por tanto con eso termina la vista de la causa como forma de que conocen las Cortes de Apelaciones.